Hola, buenas tardes a todos, a los que están lejos también. No sé si trajeron largavista o telescopio, pero trataré de llegar a ustedes también por allá atrás y a los que están a distancia también. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. Es un gusto para nosotros. Y bueno, estuve un poco revisando los diferentes temas que acá se estaban conversando. Antes estuvo la parte satelital, Starlink, Netflix. Se están hablando de diferentes temas. Y en el evento en sí se está hablando de muchas cosas, también allá abajo, de industria conectada, de la rentabilidad y los ARPUs que no crecen, de los proveedores como habilitadores de la industria. En fin, un montón de temas que son fancies, que hacen al momento de la industria, que tienen que ver con lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en los próximos años. Y por ahí el tema del que me toca hablar a priori no parece tan interesante, pero es realmente necesario, que habla de la infraestructura que se requiere y se necesita para que todo eso funcione. Entonces, un poco la idea en este ratito que me toca para compartir va a ser hablar de qué es lo que estamos viendo nosotros y a dónde nos parece que puede ir el tema de la industria inalámbrica. Yo soy Pablo Rinkowski, uruguayo, muy familiarizado con la Argentina, he estado acá muchísimas semanas durante los últimos años, apasionado de este país y de ustedes, agradecido por todas las puertas que me abrieron. Trabajo en una empresa que se llama Wesco Anixter, tal vez algunos las conocen como Anixter, tiene 30 años instalada en Argentina, pero es una empresa multinacional que está en 60 países y es el líder en múltiples rubros de telecomunicaciones, de seguridad física, de ciudades digitales, de data center y de industria. Dentro de esa empresa tengo la responsabilidad de ser el director de Wireless para América Latina y básicamente me ocupo de todo lo que es las tecnologías inalámbricas y de algunas otras tecnologías también. Un poco en este momento del mundo con la inteligencia artificial, con los vehículos autónomos, con un montón de cosas que están pasando, industria conectada, vemos como que tres macro tendencias, que es por un poco la electrificación, la energía verde y la modernización de las redes. Es uno de los drivers que nos empuja a ir adelante. Tenemos todo lo que es la hiperconectividad, conectividad 24/7. Ayer me acosté a la 1 de la mañana peleando con el hotel porque a cada rato se cortaba el wireless y adentro no me llegaba la señal de proveedor celular que tengo. Y también está todo el tema de automatización IT y automatización OT, como se le llama. Entonces ahí hay un montón de cosas, ¿no? De plataformas cloud, de IoT, de 5G y de todas las tecnologías que van a dar soporte para atender a las necesidades de los usuarios y de las personas. Entonces, en este gráfico que me pareció súper interesante, obviamente que hoy todos sabemos que todo está conectado y que todo va a estar cada vez más conectado y monitoreado y que cada vez las cosas van a ser más en tiempo real. Hablamos de muchas de las tecnologías que hoy se conocen, como puede ser la fibra óptica, el FTTH, el backbone, los enlaces de radio, pero también hablamos de nuevas tecnologías como PWL, Private Wireless LAN, como es, por ejemplo, también las tecnologías satelitales o las tecnologías como para CB2X, que es para conectividad de vehículos autónomos, unos protocolos que ya se están trabajando. Y todo esto, digamos, básicamente son plataformas de transporte que lo que van a hacer es dar soporte a esas aplicaciones. Desde nuestro punto de vista y de forma muy arbitraria, clasificamos las tecnologías como que en tres contenedores o en tres espacios. El primero y el que está a la izquierda es el de las comunicaciones móviles, que tiene que ver con todas las señales de celular, en principio más del lado del operador de redes móviles, y digo en principio porque eso de alguna manera viene cambiando. En el medio tenemos todas las redes broadband o redes inalámbricas tradicionales, los enlaces punto a punto, punto multipunto, mesh, backbone, agregación, etc. Y finalmente algunas cosas que llamamos iniciativas transformacionales que tienen que ver con el in-building wireless, que ya son conexiones de celular dentro de los edificios, los sistemas de LTE privadas y también las redes inalámbricas Wi-Fi y algunas aplicaciones específicas.
De algunas de estas tecnologías voy a conversar ahora en esta tarde, viendo un poco cómo ha evolucionado esto en el tiempo. Bueno, yo empecé trabajando con proveedores que hoy ya no existen. En aquel momento Alvarion, ahora es parte de, creo que está bajo Telrad el producto, instalando, de hecho antes de que fuera Briscom, enlaces de radio, hablábamos de microondas, hablábamos de enlaces punto a punto, a veces multipunto, ¿no? Cuando todo esto arrancaba. Después empezamos a hablar ya de redes más amplias, redes de área, redes metropolitanas, todo también sobre la móvil. Se empezó a hablar del acceso inalámbrico, los WISP, etc. Y ahora hay un montón de tecnologías que están cambiando, que han cambiado y que van a seguir cambiando. Hablamos de ondas milimétricas, hablamos de enlaces láser, hablamos de Wi-Fi 6E y cuando no nos terminamos de acostumbrar ya sale Wi-Fi 7 y seguramente en algún momento ya empiezan a hablar del siguiente, ¿no? Y bueno, esto es posible un poco porque lo que está pasando es que las tecnologías se van aprovechando o van aprovechando mejor el uso del espectro. Antes generalmente trabajábamos en bandas relativamente bajas, como puede ser la de 2,4, después empezamos a trabajar en 5 GB, etc. Pero ahora como que todas las tecnologías empiezan a hacer uso del espectro público, del espectro más conocido de siempre, pero también de nuevas opciones. ¿Para qué? Para lograr lo que quieren todos, que es tener mayor ancho de banda, menor latencia y la mayor distancia posible. Esas, digamos, que serían los principales atributos buscados en este tipo de redes y tecnologías. Entonces, empezando a hablar un poco de enlaces inalámbricos, esta fotografía intenta ilustrar lo que sería una conectividad con lo que puede ser un backbone, más las tecnologías de acceso, y seguramente alguna conexión en fibra y algún centro de datos o punto de presencia para conectar todo por ahí. Y al principio, o por lo menos cuando yo comencé a trabajar, casi todo lo resolvíamos con los mismos elementos. El mismo producto servía para la mayor cantidad de cosas posible. Ahora, lo que estamos viendo o lo que estamos observando en otros lugares de la región tiene que ver con que primero vamos a ver el problema y lo vamos a atacar y vamos a tratar de proponer diferentes tipos de tecnologías para abordarlo de la forma más completa posible, apuntando a que el rendimiento total de la solución sea mayor. Entonces, ahí tenemos el surgimiento de la banda de 6 GB, que bueno, acá felizmente en Argentina está ya autorizada, por lo menos para Wi-Fi indoor, y está autorizada en todo su campo. Argentina está pintado de azul, tenemos más o menos 1.2 GB de ancho de banda de canal para trabajar en esa banda. Y esta banda básicamente nos va a permitir mayor propagación de potencia. Vamos a tener distancias bastante equivalentes a las de 5 GB, no está tan lejos, entonces más o menos las distancias son parecidas. Tiende a ser en casi todos lados un espectro no licenciado. En algunos países está restringido, si habilitan solo para indoor, pero además para una porción del espectro solamente. Pero vemos que hay como una tendencia a abrirla. En otros países también compite con frecuencias de 5G, entonces está un poco más difícil ese tema. Y es una banda que también ya existía en enlaces licenciados de backbone principalmente, que trabajaba en otros esquemas de potencia. Por lo tanto, en outdoor podríamos tener algunos temas de interferencia con ese tipo de enlaces que por su naturaleza transmiten con más energía. Acá a modo de ejemplo, algún producto del mercado que ya está súper popular acá en Argentina, como puede ser un equipo de cambio como el EPBP y su Force 600 para suplirlo. Hoy lo que podemos decir es que podemos operar con equipos en banda de 6 GB a un precio muy parecido a lo que trabajamos en 5 GB, con los beneficios que tenemos, digamos, más capacidad y mayor distancia. Los han sacado muchos de los otros fabricantes, seguramente todos los conocen ustedes. Yo puse algunos como ejemplo para simplemente situar el contexto, pero esto es una realidad que hoy está. Hay que ver, digamos, si en algún momento la parte outdoor por defecto se sigue utilizando o si realmente la regulan de alguna manera. No encontré en las páginas de los reguladores
ninguna descripción específica para outdoor acá localmente. Esta banda de 6 GB básicamente en relación a lo que teníamos en 2.4 tiene una gran diferencia. En 2.4 operábamos si usábamos 20 MHz, podíamos tener hasta 3 canales. Los canales 1, 6 y 11 me acuerdo que usábamos en ese entonces. Luego en 5 GB, dependiendo si trabajábamos en 20, en 40, en 80 o en 60, podíamos tener mucho mayor canalización disponible. 25, 12, 6 y 2. Y ya con la banda de 6 GHz llegamos a esquemas de canalización mucho más amplios, lo cual nos permite trabajar o elegir los espacios de trabajo que tienen menos interferencia. Y eso es una muy buena ventaja porque en definitiva nos va a dar más capacidad. Y en esta tecnología también se habilitan otros aspectos técnicos como puede ser el Zoom-MIMO al Mu-MIMO, pasar de tener múltiples canales para dar conectividad a un dispositivo a poder trabajar con múltiples canales y múltiples dispositivos al mismo tiempo para entregarle a cada uno lo que necesita de forma simultánea. Esto también es una de las grandes ventajas que tiene esta banda. Pero también tenemos los sistemas de bandas milimétricas, que seguramente muchos los han escuchado. Las bandas milimétricas tienen la ventaja de que tienen un espectro mucho más grande que el disponible en las bandas sub-6, que es esta porción muy chiquita que está ahí a la izquierda, ¿no? Claro, son señales mucho más direccionales, tienen 0 penetración, pero cuando tenemos línea de vista y una distancia media, podemos lograr enlaces de muy alta capacidad, de muy baja latencia, que además por su superdireccionalidad no tiene los problemas que presentan los otros tipos de enlaces, por ejemplo con las zonas de Fresnel, y nos permiten un ancho de banda de hasta 2 GB. Entonces, hoy tenemos clientes con interconexiones de data center en distancias de 4 kilómetros y 4.5 kilómetros que tienen enlaces a 10 GB funcionando full duplex como respaldo de la fibra. Y también tenemos clientes que haciendo agregación con 4 enlaces de este tipo llegan hasta tener 40 GB de conectividad. Es una forma relativamente económica para los operadores y para los ISPs de tener backbones de alta capacidad, bajo costo cuando no tienen la fibra o cuando no tienen que pagar el servicio de fibra. También lo estamos viendo en algunos operadores, ISP, sobre todo lo he visto mucho en el Caribe, que utilizan este tipo de enlaces para dar conectividad empresarial en 10 gigabits. Y de hecho hay muchos ISPs que trabajan con este tipo de tecnologías para eso. No lo hacen masivamente, tienen clientes seguramente en tecnología de 5 GB, ahora están implementando 6, pero para lo que son enlaces corporativos sí trabajan con este tipo de enlaces. Básicamente todos los beneficios que tenemos desde el punto de vista de capacidad, transmisión y latencia, no los tenemos desde el punto de vista de distancia y de cobertura. En esta parte del gráfico pueden ver lo que sería el AS, el BIM del enlace milimétrico en amarillo versus la apertura de un enlace en 5 GB, que sería lo que está en verde. Y como dije también antes, tampoco tenemos la penetración en el caso de edificios. Ahora estamos viendo también algunos productos en el mercado, principalmente un producto que se destaca es un fabricante que de alguna manera está exprimiendo el uso de la tecnología de 6 GB y de 5 GB en su máxima expresión, aplicando técnicas como Mu-MIMO, beamforming dinámico, estático, todo lo que tiene que ver con Time Frequency Adaptive Processing, que es procesamiento adaptativo de frecuencias, y un montón de otras técnicas que no solo las aplican en la unidad, en la estación base, sino que también las aplican en los remotos. Y con eso logran enlaces sin línea de vista de muy alta capacidad. Y este gráfico lo que nos muestra de alguna manera, a ver, acá, lo que nos muestra es que la mayoría de los enlaces inalámbricos en una ciudad son de menos de 350 metros. Y la mayoría de esos enlaces inalámbricos son
sin línea de vista. Entonces, este tipo de tecnologías para unos ISPs les resulta competitivo frente a la fibra cuando no estamos hablando de un lugar muy densamente poblado, pero que sí tiene problemas de línea de vista. Y lo que sucede es que con este tipo de equipos, estoy hablando de un producto en particular que se llama Tarana ahora mismo, básicamente lo que hacen es eso, tienen un sistema multipunto en bandas públicas de 5 GB o 6 GB que nos permiten tener un throughput agregado, creo que estaba en la diapositiva anterior, el control me está fallando. Ahí está. De 2.4 GB por sector, y como podemos poner 4 sectores en una torre, podríamos llegar hasta 9.6 GB por nodo. Eso, digamos, realmente en algunos lugares compite con instalaciones hasta de fibra y permite a operadores que no tienen todo el dinero para ponerse a tender fibras en ciudades ni a pagar por el uso de la misma, a llegar con conectividad de muy alta capacidad, muy baja latencia y de muy fácil instalación. Bueno, y también estamos viendo en el último tiempo, principalmente, esto lo estamos trabajando mucho en Estados Unidos, pero en algún momento nos volverá a tocar, y digo nos volverá a tocar porque ya hemos trabajado con estas tecnologías. Me refiero ahora a los enlaces láser. Existen ahora tecnologías láser que permiten instalar enlaces, valga la redundancia, de hasta 3 kilómetros con capacidades de 10, 25 y ahora 40 gigabit. Son enlaces, bueno, este en particular, tienen un sistema con inteligencia artificial para que mantener la alineación a pesar de los movimientos del poste o a pesar de algún movimiento por disipación térmica de la carcasa. Tienen una gran ventaja, operan en un espectro no licenciado. La instalación también está mucho más fácil. A mí que me tocó instalar algún láser hace muchos años atrás era sumamente complicado. Estos sistemas tienen todos unos sistemas de alineación automática súper interesantes. Y se están usando mucho en anillos de backhaul para ISPs. También lo están usando mucho para interconexión en campus. Y también se están usando para lo que es front haul de redes 5G. Es decir, un operador que quiere a partir de una celda rápidamente llegar con capacidad para alimentar las 5 o 6 celdas que tiene que tener más en esta tecnología, están utilizando este tipo de enlaces. De hecho, los 3 operadores principales en Estados Unidos ocupan estos productos. Y también hablando de radio, ahora nos vamos a Wi-Fi, que probablemente todos lo vemos bien en lo inmediato. También hay cambios en la tecnología y los cambios vienen con la banda de 6 GB también. Conocimos el Wi-Fi de 2.4, seguramente todos los de esta sala empezamos en eso. Luego incorporamos los sistemas de Wi-Fi en bandas de 5 GB, hasta llegar ahora a los de 6 GB que nos permiten tener mucho más conectividad en tiempo real porque tenemos sistemas de más capacidad, de menos latencia y que además soportan mucho más dispositivos conectados. Y en esto del Wi-Fi, bueno, por supuesto empezamos en el Wi-Fi 4, pero ahora llegamos al Wi-Fi 7, que ya está anunciado. Ya hay algunos fabricantes que lo fabricaron, no hay productos que estén certificados todavía, pero hay productos en la calle. Siempre esto sucede, que el equipo sale primero que la certificación. También operan las bandas de 2.4, de 5 y de 6 gigabits, agregando capacidad de tráfico de las 3 frecuencias y con un ancho de banda de canal de hasta 320 MHz en el último de los puntos. Esto nos permite tener un montón de aplicaciones cubiertas o abre el universo para que el Wi-Fi pueda funcionar, por ejemplo, en ambientes médicos, en ambientes de industria 4.0, en ambientes donde se necesita conectividad para muy alta capacidad de dispositivos, alta capacidad de tráfico también y muy bajita latencia. Entonces, básicamente lo que nos muestra un poco este gráfico es cómo se utiliza, en este caso van a ver las diferentes tecnologías de Wi-Fi. De este lado van a ver cómo se utilizan los canales.
Wi-Fi 7, como pueden ver, usa todo lo que usan las tecnologías anteriores, pero ya cuando llegamos a 6 GB nos da un espectro mucho mayor, por lo tanto, ahí es que logramos muy alta capacidad. No solo eso, no solo frecuencia, sino que también hay cambios en la modulación. Esto tiene que ver con cómo se codifican y decodifican los paquetes también. Y podemos tener, vemos cómo la cantidad de puntos que tenemos en una modulación que en Wi-Fi 4 eran 64 QAMs, hasta los 4K QAMs que logramos en Wi-Fi 7, es una mejora también. Hay que ver, digamos, cómo son las implementaciones, cómo funciona. Esto está muy nuevo, pero ya hay equipos en el mercado. Escuché hace poco, lo había anunciado Ruckus, también lo anunció Ingenious, tenía un anuncio algún otro más. O sea que el Wi-Fi 7 se viene. Todavía los que trabajamos con este tipo de tecnología seguro tenemos stock de Wi-Fi 5. Lo siguen pidiendo los clientes, pero ya está toda esta movida en el mercado también. Y como complemento de esto también quería hablar un poco de las redes celulares, que típicamente uno diría, bueno, las redes celulares son responsabilidad del operador. Y acá en Argentina, por cómo está la legislación ahora, o por lo que entiendo yo de cómo está la legislación, solamente algunas pocas empresas pueden usar las frecuencias utilizadas para redes celulares en LTE y en 5G. Pero en el mundo y en muchos países se están abriendo bandas para uso específico de algunos ISPs o para usos de aplicaciones, por ejemplo, industriales o, sí, principalmente industriales en lo que son las LTE o 5G privadas. Pero también tenemos un tema con las coberturas celulares, como dije al principio, que ayer me acosté peleándome con el hotel porque no solo no tenía conexión en el celular, sino tampoco en la Wi-Fi del edificio. Y bueno, 5G trae un montón de temas. Uno claramente puede ver que hoy los grandes operadores están diferenciando su CAPEX hacia las redes móviles en el exterior, porque es lógico, compraron una frecuencia y tienen un compromiso con el regulador de hacer un despliegue en un tiempo determinado. Pero ahí también viene el problema del usuario que, como esas inversiones tienden a estar más afuera, estamos viendo que en muchos lugares hay problemas de cobertura en el interior. 5G nos va a dar mucho más capacidad, mucho menor latencia, nos va a permitir conectar mucho más dispositivos, mucho mayor capacidad de tráfico. No pude agregarla en la presentación, pero hace más o menos 20 minutos me mandó una foto un compañero de Colombia que estaba conectado en 5G, tenía 54 megas de uplink y 0.8 de downlink. Entonces, ¿y por qué? Porque estaba dentro de un edificio. Y la misma prueba afuera cambiaba significativamente. Y bueno, este gráfico un poco lo que muestra es, este gráfico es del 2019, si no me equivoco, muestra la falencia de cobertura según cada industria vertical. Vemos que en los hospitales es un 83%, en los retails es un 80%, en los warehouse de distribución es un 82%. O sea que hay un montón de industrias o empresas que hoy presentan problemas de cobertura y que a priori no están siendo resueltos por los principales actores del mercado en esos segmentos. En este caso, en este gráfico muestra un poco como que clasificamos esos espacios interiores que tienen problemas de cobertura, los clasificamos en 4 partes. Las casas, las empresas o industrias de tamaño medio y los espacios grandes. Hoy, en un centro de convenciones, en un shopping, en un estadio, en una pista, en un lugar donde hay mucha masividad, naturalmente o el operador va a hacerse cargo de la inversión porque va a tener tráfico generado, o la figura de los operadores neutrales pondrá un sistema DAS y lo va a rentabilizar entre varios operadores. Entonces, las grandes superficies no vemos que tengan problemas de cobertura o que no vayan a ser resueltos en el mediano plazo. Pero sí vemos que hay un montón de otras industrias que tienen un problema de cobertura y no va a estar siendo resuelto por los operadores ni por los operadores neutrales en el corto plazo. ¿Por qué? Porque básicamente son espacios que tienen áreas amplias o chicas
y que son poco concurridas o que son muy masificadas. Entonces, dar cobertura celular, por ejemplo, a una cadena de farmacias que está en toda la Argentina no es muy fácil. Probablemente sea barato o económico resolver la conexión de un lugar, pero cuando uno lo multiplica por cientos y por miles, eso ya es mucha carga. Entonces ahí vemos que en América Latina surgen integradores especializados y también hasta se permite la instalación por parte de privados de sistemas de cobertura celular in-building, conocidos como in-building wireless, que pueden ser sistemas DAS para cosas más amplias o repetidores inteligentes, canalizados. Y vemos un poco que el mercado se está encargando de atender esto y en los mercados los operadores empiezan a flexibilizar eso, porque en definitiva, si no resuelven ese problema un tercero, van a seguir recibiendo llamadas telefónicas ellos mismos de reclamos permanentes de personas o empresas que no tienen conectividad. Entonces, a modo de ejemplo, simplemente muestro dos arquitecturas, una para una de esas tantas empresas que tenemos instaladas por acá y por nuestras latitudes en casas o en pequeños edificios, o ya para soluciones un poco más complejas, donde toca ya implementar algún sistema un poco más estructurado. Dicho esto, y un poco recapitulo lo anterior, tenemos cambios en las tecnologías de los enlaces inalámbricos, tenemos cambios en las tecnologías Wi-Fi, tenemos cambios en las tecnologías celulares y lo que también tenemos es una pelea. De hecho, vi que había una de las charlas abajo es que quién se queda con la casa, ¿no? Si el Wi-Fi o el 5G. Y la realidad es que lo que también estamos viendo es que hay una coexistencia de diferentes tecnologías, por lo menos en muchos de los mercados verticales en los que trabajamos. Y vemos principalmente que el mercado de la industria manufacturera y la industria pisada, como puede ser también la industria minera o la de oil and gas, están demandando fuertemente tecnologías móviles. Vemos que muchos de ellos en América Latina están instalando sus redes LTE privadas. Bueno, en minería, por ejemplo, en el caso de Chile, no es una opción, o sea, prácticamente todas lo tienen. Pero también esas industrias instalan otras tecnologías, ahora voy a mostrar algún ejemplo. También se requiere conectividad para lo que es Energy Management, ya sea en lo que es Smart Grid a nivel para tomar las lecturas a nivel residencial, y ahí hay miles de aplicaciones, puede ser Narrowband IoT, puede ser directamente LTE o 5G. Y hay después ya mediciones en las propias subestaciones con los sistemas de IoT o de OT instalados ahí dentro. También lo vemos en Smart Buildings. Hoy, ¿quién quiere ir a un edificio donde no pueda trabajar? ¿Vos? ¿Sí? Hoy nadie quiere ir a trabajar a un lugar donde no tiene conectividad, salvo que no quiera trabajar. Y con Eduardo, mi compañero, nos tuvimos que ir a trabajar al lobby del hotel porque en mi habitación no funcionaba la conectividad ni de celular ni de datos. Finalmente, tenemos la parte de warehouse. Son los lugares donde nadie quiere invertir porque un warehouse tiene poca gente y una superficie muy grande. Resolver la cobertura requiere un costo importante. Para poner un poco en blanco y negro las tecnologías en una solución de una Smart City, que también podría ser conectividad urbana, podemos tener enlaces de alta capacidad, como dijimos, en láser o en bandas milimétricas. Podemos tener también enlaces de media capacidad en la banda de 6 GB y de acceso en 6 GB o 5 GB como antes teníamos. Y ya termino con esto, es un caso de la industria minera, donde podemos ver que hay implementaciones de Wi-Fi, pero eso se conecta con enlaces punto a punto. También hay LTE privadas, instalaciones móviles y enlaces punto a punto móviles. Nosotros recomendamos siempre en los proyectos nunca pensar primero en el producto, pero pensar primero en cuál es la necesidad real, cómo se evalúan las alternativas, ver cuáles son las tecnologías y recién ahí seleccionar los fabricantes, luego los productos, hacer un POC, la venta por supuesto y el supply chain. Ya al final les dejo, si en algún momento les interesa,
Nosotros tenemos un equipo de trabajo muy bueno en ingeniería, en preventa y en soporte, y soportamos tecnologías en cada uno de los verticales que mencioné y otros más, de la mano de los fabricantes líderes del mercado. Sí, lo que queremos al final es asegurar el éxito de los proyectos, haciendo ventas, pero también servicio al cliente, garantizando un equipo técnico que pueda dar ese soporte en la definición y en la ejecución, teniendo un equipo internacional de soporte con especialización en cada una de las tecnologías y contando con un inventario y la logística para asegurar la cadena de suministro. Con esto, les agradezco nuevamente por haberme regalado estos 30 minutos. Espero que se hayan llevado algo de esta charla. Les dejo mis datos de contacto y los de Eduardo Mari, que está por ahí atrás, y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.